Buenos días, hermanos, a todos los que nos escuchan por televisión, por internet. Le damos las gracias a Dios por permitirnos en esta mañana compartir de la palabra. Y el tema para hoy es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Nos corresponde el libro de Hechos, capítulo 11. Para ello he sacado 5 punticos importantes que son: primero, disposición; segundo, obediencia; tercero, anunciar y enseñar lo que Dios nos pide; cuarto, tener un corazón dispuesto; y quinto, sentirse agradecido por el sobrenombre que nos han dado. Entonces, como primero, disposición. Miremos qué nos dice, por favor, 11, 1, 2 y 3. Mi hermano William. Amén. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, aquí miremos que nos dice, por favor, también el 10:44. Dice: mientras aún hablaba Pedro, estaba la palabra del Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos que oían este mensaje. Nos damos cuenta que cuando nosotros compartimos la palabra, no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios por medio de nosotros. Mire que ellos dice que estaban discutiendo sobre quién eran los incircuncisos, quiénes no, quiénes podían recibir, quiénes no. Pero con la muerte de Jesucristo, si nos damos cuenta, se abrió una puerta para que los gentiles también pudieran escuchar la palabra de Dios. Y entonces aquí dice: mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. El Espíritu Santo de Dios cayó sobre las personas que no creían en el Señor. Por eso cuando nosotros vamos a las casas a compartir, no nos asustemos que no somos nosotros. Yo siempre les he dicho, es el estuche nuestro el que le prestamos a Dios para que el Espíritu Santo de Dios hable por nosotros. Entonces miramos que Pedro tuvo disposición. El segundo dice obediencia. El 11, el versículo 12, por favor. El Espíritu me dijo que fuera con ellos y caminar en sus 6 semanas que están aquí, menos a la casa de Dios. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Pedro que fuera sin dudar. Cuando uno les encomienda a los discípulos, vayan a tal casa, vayan a visitar, tenemos que ir sin dudar, creyendo que nos encomendaron, creyendo que nosotros fuimos los escogidos para ir a determinada parte a compartir la palabra. Entonces Pedro fue, dice, donde Cornelio sin dudar. Y miremos por el tercero, dice: anuncia, enseña lo que Dios nos dice. 11:15, Jenny. Pastor. Hermano Will. Amén. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces cuando Pedro fue y les empezó a contar lo que él había mirado, porque si nos damos cuenta, el capítulo de ayer con el de hoy tiene mucha concordancia, pero no son iguales, porque nos damos cuenta que en el 11 hay otras cosas que también el Señor nos manda para aprender en esta mañana. Y dice: y cuando comencé a hablar, cayó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Entonces siempre cuando nosotros vayamos a compartir la palabra, pidámosle al Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es ¿quién? Nuestro ayudador, nuestro consolador, que cuando se fue. Entonces aprendamos a depender del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que hable por nosotros, el Espíritu Santo lo hará. Miremos que nos dice él. Hechos
10, 12 y 13. En el cual había de todos los cuatro pedos de la iglesia del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces mire que esto fue una visión que él tuvo. La palabra de Dios nos dice que Dios nos habla por medio de sueños, de visiones. Entonces creámosle a Dios. Si nos damos cuenta, los puntos que yo les di eran disposición, obediencia, anunciar, tener un corazón dispuesto y sentirse agradecido. Entonces, si yo dispongo mi corazón para escuchar la voz de Dios, Dios me va a hablar. Pero cierto día una hermana me decía, pero ¿cómo le va a hablar si él no se le va a aparecer? No, es que él me habla cuando yo me meto a estudiar la palabra de Dios. Ahí me habla el Señor. Cada uno de nosotros debemos entender entonces que a Dios le ha placido utilizarnos a cada uno de nosotros, y algo que debemos comprender es que esta obra no es nuestra. ¿Es de quién? Es de Dios. Es la obra de Dios. Él es el que tiene el plan de salvación y solamente a nosotros nos ha llamado, nos ha escogido. Por lo tanto, si la obra es de Dios, ¿quién se va a encargar de hacer todo para que eso se cumpla? Dios mismo. Por eso es que nos envía el Espíritu Santo para que Él hable a través de nosotros. Entonces miremos por favor el versículo el capítulo 11 del 4 al 11. Mi hermano William, por favor. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden de los oídos, diciendo: estaba en una ciudad de orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y eran invertibles y alas del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por la segunda vez: lo que Dios y yo no lo llames tan común, tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y era aquí. Luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Gracias, hermano. Mira, ahí nos damos cuenta que volvió a repetir. En el 10 nos cuenta la historia de lo que él vio, pero en el 11 él volvió a repetir ordenadamente qué fue lo que miró. Y también dice que Dios oyó una voz que le dijo: levántate, mata y come. Empezó Pedro, dice, a contar todo lo que él miraba y todo lo sucedido parte por parte. Lo que debemos ser es obedientes a la voz de Dios. Ahí Dios le da una orden. ¿Cuál orden? Mata y come. Y él empezó a decirle: no, pero Señor, pero mire, si eso es inmundo, si en el Antiguo Testamento está que no debemos comer esos animales inmundos. Pero si Dios los está santificando, entonces ¿cómo no los voy a comer? ¿Cierto? Miremos qué nos dice, por favor, Efesios 2, 11, 18. Y con este texto nos damos cuenta que ellos estaban viviendo, se dejaban guiar, ¿por qué? Por las tradiciones. En este tiempo nosotros también muchas veces nos dejamos guiar por las tradiciones. Si se dan cuenta, cuando vamos a compartir la palabra de Dios, muchas veces, ¿qué es lo que la gente le cuesta?
La gente le cuesta es dejar esas tradiciones, dejar la Navidad, dejar los 12 platos que se comen en Semana Santa. Muchas veces se programan ayunos en la iglesia y ¿qué pasa con la gente? Venimos hasta el mediodía porque nos vamos a comer los 12 platos. Entonces, lo que pasa con este pueblo en ese tiempo, también estaba pasando lo que pasa hoy en día. En esta ciudad se acostumbra, no sé, en los otros países se acostumbrará lo mismo, pero en esta ciudad acostumbran a ese día con la muerte de Jesucristo, en vez de estar en oración, estar metidos en oración, acostumbramos a comer hasta decir basta, hasta reventarse. Leamos, por favor, Efesios capítulo 2, del 11 al 18. Por tanto, acordamos de que en obediencia vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados espíritu, por la llamada circuncisión hecha por la muerte en la carne. En aquel tiempo estaba en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, su esperanza y Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y nosotros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Nos dice ahí que cuando no conocíamos de Cristo, que estábamos alejados de la ciudadanía de Cristo, ¿no? Que estábamos excluidos y que éramos extranjeros, que no conocíamos de Él. Pero mire, nos damos cuenta que con la muerte de Jesucristo, ¿qué pasó? Nos acercó. Jesucristo entregó su vida no solamente para perdonar nuestros pecados, Jesucristo entregó su vida para acercarnos más a Él y para nosotros también ser parte de esa ciudadanía que no teníamos derecho. Por lo tanto, ahora somos hijos adoptivos del Señor. Pastor. Entonces, como nos dice la pastora, con Jesucristo no solamente somos libres de pecado, sino que nos acercamos a Dios. Porque una cosa es estar libres de pecado. Hay gente que no peca, hay gente que no hace cosas malas, pero tampoco está cerca de Dios. Hay hijos en nuestros hogares que podemos ver que son buenos hijos, no son alcohólicos, no son drogadictos, no tienen ningún vicio, pero tampoco son cercanos a los padres, son desamorables. ¿Sí? Y son buena gente, no podemos decir que son malos hijos por eso, pero su cercanía a sus padres no es la mejor. Y nosotros podemos ser cristianos, ser libres ya de pecado, tener asegurada la salvación y la vida eterna, pero tener una relación muy fría con nuestro Padre Celestial, tener una relación muy fría con Jesucristo. Entonces Jesucristo quiere acercarnos a Él, acercarnos al Padre a través del Espíritu Santo, para que no solamente ahora dejemos de hacer maldad, sino que también amemos a Jesús y estemos a su lado. También nos dice que todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos tiene un propósito en la vida. Todo lo que usted esté pasando en este momento tiene un propósito en su vida. Dice que Dios le había dado una promesa a Abraham. Le ha pasado tantos años y recordemos qué promesa le dio a Abraham. Le había dado una promesa de que sería fructífero, que iba a tener varios hijos, que unas promesas hermosas, pero que al pasar de los años, muchas veces cuando Dios nos da promesas, nosotros nos olvidamos. En este momento, los ojos y recuerde una de esas promesas que Dios le ha dado. Digámosle, Señor, hazme acordar un momento, ¿qué promesa me has dado? Y así como le diste esas promesas a Abraham, reclama esas promesas. La palabra de Dios dice que está llena de promesas para los hijos de Dios. Pero si yo no estoy reclamando esas promesas, si yo no me acuerdo, si simplemente en determinado día le pedí al Señor y Él me lo prometió,
pero me olvidé. Entonces recordémosle a Dios qué promesas tiene para nosotros. Dios tiene grandes promesas para los hijos de Dios. Esos hijos, pero esos hijos buenos. Mire usted, si tiene un hijo, recuérdese usted también de su hijo. Si ese hijo es una buena persona, ¿qué mal padre, qué va a ser un mal padre a darle cosas malas? Entonces, si yo soy un buen padre, le doy a mi hijo cosas buenas. Pero si nosotros como hijos simplemente nos acordamos de Dios el domingo, el jueves o de vez en cuando, no tengo esa relación con Dios. Dios dice que en su palabra es habla, pero si yo no hago un devocional, si yo no voy a la iglesia, si simplemente me acuerdo de Dios es solamente cuando tengo necesidades, cuando estoy en dificultades o cuando estoy en problemas. Entonces, pues Dios tampoco se va a acordar de nosotros. Digámosle al Señor que en esta mañana vamos a hacer un pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Entonces, si usted no ha estado enseñado a hacer su devocional, dígale, Señor, en esta mañana voy a empezar a hacer mi devocional todos los días de mi vida, a estar en contacto a cada momento contigo. Y lo podemos hacer, miren, muchas veces si estamos trabajando en el sitio donde trabajamos, podemos estar en contacto con Dios. Ahora con la tecnología que hay, podemos simplemente prender el celular y escuchar música cristiana. O si va en su carro, puede prender su equipo, lo que lleve en el carro. Pero muchas veces nos cuesta. Nos cuesta decirle a Dios, por favor, háblame. Dios nos habla muchas veces hasta en las canciones. Pero si yo me la paso escuchando reggaetón y escuchando champeta, ¿será que Dios les habla en esa manera? No, ¿verdad? Entonces, cuando vamos en el carro, cuando estemos en la oficina, cuando estemos trabajando en la empresa donde usted esté, prenda su equipo, prenda su computador, prenda su celular y escuche palabras de Dios. Nos habla todos los días. Dios está dispuesto a hablarnos, pero nosotros debemos estar dispuestos a escucharlo. Igual pasa con nosotros en nuestros hogares. ¿Cuántas veces estamos hablándole a alguien y nos da la sensación de que estamos solos? Porque esa persona está llevada, está pensando en otra cosa. Aparentemente está ahí, aparentemente nos está escuchando, pero la verdad no nos está escuchando. Muchas veces terminamos hablando y cuando nos damos cuenta es como si estuviéramos solos, aunque estamos con otras personas. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos atención de esa persona, de ese hijo, de ese esposo, de esa esposa. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos habla todos los días de diversas maneras, pero el problema es que nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para escuchar. Hoy en día, de acuerdo a la modernidad y las ocupaciones que tenemos, estamos muy ocupados y por eso no le escuchamos a nuestra esposa, no le escuchamos a nuestro esposo, no escuchamos a nuestros hijos, no tenemos tiempo, estamos estudiando, estamos haciendo mil actividades que hacen que no tengamos tiempo. Lo mismo pasa con Dios. Él nos habla de diversas formas, el problema es que a veces nosotros no tenemos tiempo para escuchar. Entonces, miren, nos dábamos cuenta que entonces el Señor le dijo, mata y come. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. El Señor nos manda en esta mañana, escúchame, yo quiero hablar contigo. Pero nosotros cerramos las puertas, nosotros cerramos los oídos y mejor escuchamos otras cosas que no debemos escuchar. Nos ponemos a escuchar música del mundo, ¿qué nos trae? Esa música que utilizan para tomar, ¿qué le trae a su vida? ¿Alegría? Depresión. Se deprime. En esta semana se murió un familiar de un señor de ahí del sitio donde trabajamos nosotros y me doy cuenta que él se la pasa escuche y escuche música de muertos y se lo ve a él más acabado, más flaco. Y yo le digo, mire cómo influye esa música. Tal vez esa música le gustaba a la mamá de él, no sé, pero influye demasiado y uno siente también, uno mismo escuchando eso siente tristeza en el corazón. Y entonces, ¿qué opté yo? Prender mi celular y escuchar música cristiana, porque está como en ese tire y para acá y tire para allá, contamina nuestro corazón. También nos sentimos tristes, porque somos seres humanos imperfectos. Estamos luchando para llegar a la perfección del Señor, pero somos seres humanos.
Y eso es lo que no hemos aprendido todavía. También nos dice que con la muerte de Jesucristo se abrió una puerta para poder nosotros llegar a ser esos hijos adoptivos. Nos dice que el Señor con su muerte no solamente murió por sus pecados, ni derramó su sangre solamente porque quiso, sino que para limpiarnos de toda inmundicia. Entonces, como el Señor quiere limpiarnos en esta mañana de toda inmundicia, yo sé que en nuestros corazones muchas veces se va albergando cosas que dañan nuestra vida y que dañan nuestra mente, que dañan nuestro ser, y empezamos a enfermarnos. Entonces, en esta mañana el Señor nos quiere decir, si tienes algo en contra de alguien, en esta mañana, por favor, cierren los ojos y vamos a decirle, Señor, en esta mañana yo quiero sacar todo dolor que hay en mi alma, porque en el alma es donde se albergan todos esos dolores. En esta mañana, Señor, quiero que entres a mi corazón y que hagas un análisis de mi vida, Señor, de qué está afectando en esta mañana mi ser. Que si yo estoy enfermo no es una enfermedad, oh Dios. Que si estoy enfermo es porque tengo algo que tengo que sanar. Señor, enséñame a quitar ese odio de mi corazón. Enséñame, oh Dios, a quitar el rencor que tengo en mi ser, Señor. Porque han habido personas que han dañado mi corazón, oh Dios. Y yo quiero ser digno, Dios, de llevar tu palabra, de compartir de ti, Padre Celestial. No quiero que en mi corazón exista odio ni rencor por nadie, Señor. Hoy, Padre amado, con el nombre de esa persona, dígale, Señor, yo perdono, Señor, a esa persona que hirió mi corazón. Yo la perdono de todo corazón, Padre Celestial, porque en esta mañana yo quiero que hagas tú la obra, Dios, que empieces a utilizar mi vida, Padre Celestial, para llevar tu palabra, pero para llevar tu palabra limpia, Señor, sin mancha, oh Dios. Utiliza todo nuestro ser, oh Dios. Y que algún día, bendito Dios, tú me permitas hablar con aquella persona, Señor, y pedir perdón si yo he ofendido. Que me permitas, Padre Celestial, llegar hasta ese momento, Señor, donde yo pueda quitar todo dolor que hay en mi ser, Señor. Quitar todo rencor de mi corazón y perdonar a los que me hicieron daño, Dios del cielo. Hoy te entrego a esas personas, dígale, Señor, para que seas tú llegando, oh Dios, enviando a tu Espíritu Santo como tú enviaste al Espíritu Santo a estos discípulos, Señor, y ellos se convirtieron, Señor. Yo te pido en esta mañana, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo y visites a esas personas, Señor, y también las sanes, Señor, porque tú no moriste en vano, Dios. Tú moriste para salvarnos, para quitarnos todo ese dolor de nuestro corazón celestial. Y en esta mañana te damos gracias, Dios, porque tú vas a empezar la obra que empezaste en nosotros. Y hoy me siento feliz, Padre, porque hoy reconozco que soy tuyo, Señor, y que tú eres mi Padre. Gracias te damos, Señor. Mire, cuando tengamos problemas y dificultades en nuestra vida, porque siempre los vamos a tener, esto es lo que debemos hacer, sacar de nosotros qué es lo que me está haciendo daño. Y usted mismo, cada uno sabemos qué es lo que nos hace daño. Para poder tener victoria en la oración, para poder tener victoria cuando tú estés predicando la palabra y la puedas predicar con autoridad. Porque ¿de qué me sirve yo predicar la palabra si mi corazón está hecho? Si mi corazón ya ni siquiera quiere funcionar. No me sirve de nada. Entonces digámosle al Señor siempre que Él sea llegando a nosotros, visitándonos y limpiándonos. Que Dios nos da la victoria. A pesar de cómo era su pueblo, mire, si reconocemos el pueblo de Israel, nos acordamos cómo era el pueblo, Dios siempre le daba la victoria. El pueblo de Israel siempre le estaba en barre y en barre de una y de otra manera, le desobedecía. Igual somos nosotros, somos desobedientes, somos tercos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque desde Adán y Eva vino la imperfección hacia el hombre. Estamos luchando para llegar a esa perfección del ser humano, para llegar a ser como Jesucristo. ¿Listo? Entonces,
Depende de cada uno de nosotros. Jehová está dispuesto y para eso ha dejado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros si nosotros no permitimos que Él lo haga. Por eso, como dice la pastora, simplemente Dios nos ha dado el poder también a nosotros en nuestra boca para poder declarar lo que quiero hacer o no hacer. Por lo tanto, debo tomar la decisión de renunciar a aquello que atormenta mi alma, aquello que atormenta mi vida, para que de esa manera el Espíritu de Dios obre en nosotros y pueda Él hacer el trabajo que quiera hacer. Y nos damos cuenta, si Dios nos perdona a nosotros, bueno, ¿quién soy para decir yo no le puedo perdonar? ¿O ustedes se creen más que Dios para decir yo no le puedo perdonar a tal persona? No, ¿verdad? Tenemos que tener ese corazón de perdón. Y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón perdonador. Y lo podemos llegar a tener. Podemos llegar a ser esas personas de que no me moleste lo que ya me hicieron, ya pasó. Podemos llegar a hacerlo. Pedro le dijo, ¿quién soy yo para decirle no al Señor? ¿Quién era Pedro para decirle no? Si usted me dijo en un tiempo que no comiera eso y ahora ¿por qué me viene a decir que coma? Porque eso era prácticamente lo que le decía Pedro. No, pero si usted dijo y está en el Antiguo Testamento, no debemos comer eso. ¿Y ahora por qué? Pero si Dios dice que sí, es que sí. Solo Él tiene la potestad de decir sí o no. Si Dios te manda que pedir perdón, pues tienes que hacerlo. No hay nada más que hacer. Debemos saber entregar esas cargas al Señor para poder ser libres de toda opresión. Y que nuestro corazón esté limpio y sin nada que pueda dañar nuestra vida. Miremos que nos dice Hechos, capítulo 11, del 19 al 30. Capítulo 11, 19 al 30. Herodes ordenó buscar a Pedro en todas partes, pero no lo encontró. Y se rogó a los guardias y luego se nombró de matar. Después Herodes salió de Judea a la ciudad de Israel y permaneció allí por aquel tiempo. Estaba muy enojado con los habitantes del Tiro y de Sidón. Se acordaron a hablar con Herodes. Hechos 11, ¿sí está? Hechos 11, ¿sí? Chipre y en esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de sus creyentes eran hombres de Chipre y de Sirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las primeras judíos. El Señor los ayudaba, muchos creyeron y recibieron vida de Dios. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes de Antioquía. Entonces enviaron a Bernabé desde Jerusalén hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio lo que estaban diciendo, se alegró y los animó a no perder nuestra fe y a obedecer de todo lo que nos. Bernabé era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores de Jesús. Entonces Bernabé fue a la ciudad de Tarso a buscar a Saulo. Cuando encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí por un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía los primeros fueron llamados cristianos. Por ese tiempo, Ahí nomás, mi hermana. Ahí en el 26 nos cuenta que dice, y se congregaron y allí
En la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. En nuestra vida muchas veces nos colocan apodos. Y ese era el apodo que le dieron a los cristianos, a los primeros creyentes. Dice que compartían la palabra, les dijeron cristianos. En una versión dice que les decían cristicos. Y les decían cristicos porque eran seguidores de Cristo. O sea, les decían cristos pequeños. Y ellos no se enojaban por eso. Se sentían felices. Nosotros también debemos sentirnos felices cuando nos dicen, vean estos evangélicos, estos cristianos. Pero muchas veces refutamos y decimos, no, yo no soy evangélico. ¿Y qué quiere decir evangélico? Creer en el evangelio. ¿Y qué quiere decir cristiano? Ser seguidor de Cristo. Entonces debemos llevar ese título con orgullo y con gran altura. Amén. Entonces, miramos cómo Dios está dispuesto a hablarnos, quiere hablarnos, Él está convencido de que nosotros podemos ayudar en esa obra, para eso Él nos dispuso, para eso Él hizo todo lo que tenía que hacer con nosotros, solamente que tenemos que depender de Él, solamente que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, obre en nosotros. Cada vez que nosotros somos delegados para llevar el Evangelio, buscamos 1000 excusas. Es que no puedo, es que no tengo el suficiente conocimiento, es que todavía no soy discipulado, pero la palabra de Dios es clara y dice que nosotros no somos los que hablamos. El que habla es el Espíritu Santo. Solamente debo disponerme, solamente debo dejar que Él obre en mi vida, y entonces un día será posible que todo el mundo sea salvo. Acordémonos que el deseo que Dios tiene es que todo el mundo sea salvo. Dios podría hacerlo Él sin usarnos a nosotros, Él podría hacerlo tan solo con un sonar de dedos, pero Él prefiere usarnos a nosotros. Por lo tanto, si Él te ha llamado, Él te ha elegido, no es porque Dios dependa de ti, sino porque Él en su misericordia quiere hacerte útil, quiere hacerme útil, quiere que nosotros hagamos parte de ese plan de salvación. Así que tan solo toma la decisión de actuar, deja que Jesucristo haga el resto, deja que el Espíritu de Dios te guíe y entonces podrás ser útil en las manos de Dios. Terminamos con esta enseñanza de hoy maravillosa. Te esperamos el día de mañana. Recuerda que en nuestra radio, a partir de las 10 de la mañana, seguiremos emitiendo nuestro programa Viviendo por la Palabra, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. La palabra de Dios, además de enseñarnos a ser salvos y ayudarnos a ser salvos, quiere que tengamos vidas de restauración, vidas que sirvan en la sociedad. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga.